Hola, buenas. Estamos muy contentos de estar aquí. Agradecemos a los presentes, a quienes están viendo vía streaming también, o a quienes van a ver la grabación de esto. También damos un especial agradecimiento al Instituto de Sociología, quienes en el marco de la inauguración de su año académico para posgrado nos han brindado el apoyo y el espacio para realizar esto. Hoy lanzamos esta iniciativa que hemos llamado de Teoría Social Hoy, cuyo nombre y surgimiento ha sido un proceso de ardua reflexión que no solo ha llevado a participar a quienes dirigimos este núcleo, sino que también es causa de estudiantes y colegas que se han acercado a nosotros con la inquietud de tener un espacio para dar reflexión, discusión, investigación a la teoría social que se está produciendo hoy en día. El nombre de Teoría Social Hoy no solamente refleja fielmente esta necesidad, ¿no?, sino que también plantea diversas implicancias, ¿no? Primero que nada, teoría social es un término que existen diversas nociones acerca de esto, ¿no?, de qué significa teoría social. La más clásica y propia de la hiperespecialización académica es aquella que trata sobre la sedimentación de un conocimiento general sobre lo social que es producido por las diversas disciplinas científicas. En este sentido, evoca una imagen, ¿no?, de un edificio conceptual, ¿no?, que se encuentra expuesto en ciertos autores, ciertos libros, y que parece como que habita en un mundo autocontenido. Otra imagen, ¿no?, conceptos que están flotando en el aire, ¿ya?, y que extrañan a quienes buscan aprenderlos mientras están viviendo y padeciendo una sociedad en donde estos conceptos no resuenan. Ante esto, nosotros respondemos con dos afirmaciones. Entendemos teoría social no como la sedimentación conceptual aislada, sino que más bien entendemos como toda producción intelectual que busca posicionarse entre las fronteras disciplinares, ya sea entre la sociología, la filosofía, ciencia política, etc., en favor de buscar abordar la complejidad de los fenómenos sociales desde una capacidad sintética, una visión amplia. Creemos firmemente que no es posible abordar la complejidad de los fenómenos sociales y las preguntas sobre lo social desde paraguas disciplinares. Solo en la medida que podemos empaparnos de diversas formas de conocer, es posible generar una visión, podríamos decir, panorámica, dinámica y de largo alcance sobre lo social. Así también, la teoría social no se genera fuera de los fenómenos que busca comprender. En este sentido, por el contrario, ¿no?, la teoría social se sitúa dentro de procesos sociales y políticos, y quienes hacen teoría social están situados en estos procesos y así también en sus propias configuraciones biográficas. Sin estas relaciones, la teoría social no es posible. Queda sin propósito y vacía de contenido. Solo en las experiencias de los sujetos y las sociedades, la teoría tiene propósito, tiene sustento y compromiso. Una segunda afirmación es respecto a la categoría hoy de nuestro propio nombre. Este evoca dos significados, dos términos. En primer lugar, el término hoy evoca un término temporal, ¿no?, una categoría temporal que nos permite localizarnos en el presente, en las corrientes de vida que estamos siendo ahora en este minuto. En este sentido, buscamos priorizar, ¿no?, la producción intelectual del siglo XXI, con especial énfasis en autores y autoras
no consagradas dentro del canon que típicamente se han presentado en los diversos planes de estudio de las carreras de ciencias sociales en Chile. ¿Ya? En este sentido, nos vamos a centrar, o nos importa discutir, la teoría que se está discutiendo hoy en día, ahora en este minuto, con personas que están pensando, escribiendo y viviendo ahora mismo. El segundo término evoca una urgencia, ¿ya? En este sentido, un llamado a la acción. La teoría social debe estar atenta a los desafíos que presentan los acontecimientos actuales, fenómenos como la aceleración tecnológica o la constante expansión, ¿no?, de la hiperconectividad del mundo. En este sentido, estos fenómenos presentan retos a la teoría social que plantean el desafío de renovar nuestras propias categorías, nuestras propias perspectivas que tenemos sobre el mundo. Muchas gracias. Aprovecho de presentar a Matías Muñoz, que no se presentó a sí mismo, estudiante del magíster del ISUC y bueno, miembro de este nuevo núcleo Teoría Social hoy. Así que muchas gracias por tu presentación y por esta invitación que hiciste muy bien. Bueno, quisiera primero agradecer a Felipe, a Darío, a Matías y a quienes organizaron este evento por invitarme a ser parte. Estoy muy contenta de que generemos este tipo de instancias en nuestro día a día universitario y también quiero felicitar esta iniciativa de parte de estos profesores por crear este núcleo para darle un lugar más protagónico, ¿no es cierto?, en el oficio y en el quehacer de la sociología hoy a la teoría. Bueno, pero lo más importante hoy creo que es aprovechar de darle la bienvenida a Felipe Torres, ¿no es cierto?, nuevo integrante, nuevo colega del Instituto de Sociología de nuestra universidad y que en el fondo llega justamente a ocupar un rol importante en la formación teórica y en la producción teórica de nuestra escuela, ya de nuestro instituto. Así que quería primero que nada darle esa bienvenida, ¿no? Estamos muy contentos de recibirlo acá y quizá partir haciéndole una pregunta muy cotidiana, muy básica, que tiene que ver con cómo ha sido esta llegada de vuelta de sus estudios doctorales en Alemania y más o menos que nos cuentes cómo ha sido para ti entrar, comenzar a trabajar acá, a vivir de nuevo en Chile e instalarte, ¿no es cierto?, en el quehacer de la sociología que hacemos acá, ¿no?, aunque todavía está muy reciente, pero creo que ya puedes tener una primera impresión de eso. Sí, bueno, muchas gracias, Consuelo. Quiero aprovechar también de agradecer a todo el equipo que hizo posible este encuentro, ¿cierto? A la Consuelo Shakes, Francisca Campos, Julie, también a la Beatriz Fernández. Sí, de la mano con eso, yo podría decir, respondiendo a tu pregunta, que la recepción ha sido muy positiva. Se manifiesta precisamente en esta acogida y hospitalidad que ha tenido el Instituto para recibir y apoyar este tipo de instancias. Y por otro lado, en términos generales, también creo que ha sido súper importante ver la calidad del trabajo que se está haciendo aquí en Chile también. Es decir, yo soy un convencido de que la calidad y el nivel que los académicos en Chile están demostrando en la sociología, que demuestra un nivel de madurez que tiene la disciplina en nuestro país, no tiene nada que enviar a otras latitudes. Esa fue una razón por la cual también me animé a postular a la UC, después de evidentemente mirar las líneas de investigación que tienen los colegas, ¿cierto? Y estar dentro también, más allá de la UC, en un espacio, ¿cierto?, académico como el que se está dando aquí en nuestro país. En ese sentido, yo podría decir que en general la recepción y la llegada, el aterrizaje a Santiago ha sido muy, muy positivo.
Quería decir algo que se me había quedado en el tintero, y es que también pienso que algo interesante de esta instancia es el hecho de que estamos colegas de universidades distintas. Creo que es como una de las vocaciones que tiene este núcleo. Y, por ejemplo, hoy día, porque está aquí Darío, que es profesor de la Universidad de Chile y exalumno acá, colegas de estudios universitarios también, tenemos un grupo importante de estudiantes de Sociología de la Universidad de Chile que vinieron acá hoy día. Y creo que eso, personalmente, como profesora, lo valoro mucho, tener esta posibilidad de encontrarse entre futuros sociólogos y sociólogas que están más o menos pensando cosas parecidas, pero a veces de forma súper poco vinculada, ¿no? Entonces, como generar estos espacios de encuentro real en torno a preguntas comunes, me parece que además en el momento en que estamos hoy es algo muy importante. Así que, bueno, gracias Felipe por contarnos eso, esa mirada como optimista y tan esperanzada de la sociología que hacemos acá en Chile. Y bueno, quizá ya pasar al tema central, que tiene que ver con el libro que lanzó Felipe, que presentó ya, publicó sobre Temporal Regimes, algo por lo cual creo que merece todas las felicitaciones, ¿no es cierto?, por un tremendo logro como ese, ¿no?, hacer una publicación tan relevante en un momento temprano de su carrera, me parece muy admirable, y aprovecho de recomendar ese libro, así que ojalá que puedan acceder a él de alguna manera, y partir la conversación pensando también que esta instancia se da en la inauguración, ¿no es cierto?, que estamos haciendo del año académico de posgrado, y en ese sentido quizá relevar que este libro está basado en la tesis de doctorado de Felipe, ¿ya? Y en ese sentido probablemente es difícil separar el proceso de producción de ese libro, que es de lo que queremos conversar hoy día, del proceso de hacer una tesis en lo cual muchas y muchos de ustedes están ahora, sean pregrado o en posgrado, sean magíster, doctorado, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que significa, ¿no?, hacer una tesis, en este caso en teoría, y la vinculación también con la persona que dirigió esa tesis, ¿no?, que en este caso es un sociólogo de gran renombre y una referencia en teoría hoy, que es Hartmut Rosa, ¿no? Y entonces mi pregunta tiene que ver con si puedes profundizar, ¿no es cierto?, en cómo llegaste a hacer una tesis vinculada en teoría, en un contexto donde no es para nada lo más común, ¿no es cierto?, hoy en día. Y también cómo llegaste a tu director y cómo fue ese trabajo, ¿no?, de llevar a cabo esta tesis que luego se transformó en el libro. Y hay un paréntesis que, bueno, probablemente no tanta coincidencia, pero Darío hizo también su tesis con Hartmut Rosa, entonces a lo mejor ahí pueden, entre los dos, contarnos un poco esta experiencia. Sí, bueno, súper interesante la pregunta. Voy a partir yo, Darío, entonces, a propósito de esa relación con Hartmut. Bueno, evidentemente parto por hacer una tesis teórica, como tú bien mencionaste, porque yo diría más bien por una falencia mía, es decir, no soy bueno en los métodos y me interesa también la teoría en términos generales, entonces fue como natural llegar a trabajar con la literatura que a mí me interesaba y preocuparme de mirar eventualmente algún tipo de gap, ¿cierto?, entre las distintas teorías y la forma de abordar los problemas, en este caso vinculado a la temporalidad. Y en ese sentido, claro, la relación o el vínculo natural era hacerlo con Hartmut Rosa, porque es el tipo que hoy en día, a mi modo de ver al menos, está haciendo una teoría, o ya la hizo, pero que sigue vigente, sobre la aceleración de la sociedad en diferentes niveles, y era la persona que a mí me parecía que, como decía anteriormente, era la más indicada para guiar este proceso. Por supuesto que esto no es solamente algo que parta de la voluntad de uno como tesista, sino que evidentemente de la acogida que tenga el supervisor en este caso. Y el trabajo con él fue bien
inspirador, motivante, sin duda, desafiante, pero voy a ser honesto, no tuvimos mucha relación durante los 3 años en términos de juntarnos seguidamente o sistemáticamente. Él es una persona súper ocupada, y yo más o menos eso lo intuía antes de irme a Alemania, que no iba a hacer un trabajo así como de tú a tú con él, porque, bueno, por la popularidad en cierto sentido que ha adquirido, iba a ser un trabajo más bien donde yo iba a estar de alguna forma de manera muy independiente haciéndolo, ¿sí? Eso, al menos a mí me viene bien. A lo mejor a otra persona le parece mejor la estructura, tener más sistematicidad con el supervisor. En mi caso, me acomoda bastante el trabajo más independiente, podríamos decir, autónomo, ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista, yo diría que fue un buen acople entre mis habilidades o mi forma de desarrollar el trabajo y lo que él hacía también, ¿ya? Si bien no nos juntábamos tantas veces, yo creo que al año eran 2 veces, una por semestre, eran conversaciones igual largas, donde él se daba el tiempo de conversar conmigo sobre el trabajo. Además, habíamos acordado que yo cada vez que me reunía con él le tenía que enviar antes algo, y así yo llegaba con mucha información, que evidentemente él no tenía el tiempo de leerla completamente, pero así todo se daba el tiempo para darle una mirada general y así llegar con buenas ideas a la conversación que teníamos, como les decía, una vez por semestre más o menos, ¿sí? Así que desde ese punto de vista, bueno, en términos como personales y humanos, la calidad que él tiene es también muy, muy valorable, una persona muy, muy horizontal. Ahí Darío también puede complementar eventualmente después. Cuestión que es rara porque, hay que decirlo, la gente que normalmente tiene ese nivel de visibilidad cuesta acceder a ellos, ¿sí? Y yo creo que eso también demuestra que la teoría actual también requiere un tipo de conexión, ¿cierto?, no solo con la sociedad, sino desde lo más simple, con tus estudiantes y con tus colegas, que no te aísle y no te deje como en un podio que tal vez en la teoría anterior, voy a pensar, no sé, en el siglo XX, XIX, se miraba, me da la sensación de otra manera, digamos, como al teórico o teórica como una suerte de eminencia y en un pedestal, ¿cierto?, que hoy día yo creo que eso está cambiando, y está cambiando para bien. Y con esto cierro con respecto a la tesis propiamente. Sí, efectivamente también fue importante, sin duda, su inspiración, pero yo diría que también fue importante el romper un poco con él, entre comillas, ¿sí? En el sentido de que él habla de la tesis de la aceleración como un elemento fundamental de la modernidad, casi como un quinto, sexto pilar de la modernidad, ¿cierto? Diferenciación funcional, por un lado, racionalización, instrumentalización, secularización, y él agrega aceleración, más o menos, ¿sí? Como siendo muy esquemático. Y la tesis que yo proponía era, sin negar que la aceleración existe, también dar cuenta de aquellos fenómenos que no engloban o que la aceleración no logra englobar. Entonces, por eso la cuestión era más bien hablar de regímenes temporales, donde hay regímenes dominantes, sin duda, pero que se pueda también dar cabida, por así decirlo teóricamente, a aquello que no entra dentro de la tesis de la aceleración, ¿sí? Ejemplos muy, muy concretos son la visibilidad que puede tener una tesis como la aceleración en un sitio urbano es mucho más alta que la que podemos apreciar en un espacio rural, o eventualmente la aceleración que podemos ver en países de industrialismo avanzado es distinta que la que vamos a encontrarnos, por ejemplo, en la India o en cierto sector incluso de Latinoamérica, o incluso al interior de las propias sociedades occidentales, ¿no? Dependiendo nuevamente del lugar donde nos situemos. Entonces, la tesis del régimen temporal venía un poco como a complementar esta idea de la aceleración. Existe la aceleración y es un régimen temporal dominante, donde hay elementos que están asociados
esa dominancia, ¿cierto? Que tienen que ver con la economía, que tienen que ver con modos de percibir la velocidad como un valor cultural incluso. Entonces, oponerle a eso o complementar a eso una mirada más plural o más diversificada de las nociones de tiempo. Sí, eso diría. ¿Complemento un poco ahí? Sí, sería bueno. Bueno, ya todos agradecieron, pero quiero dar las gracias, ¿cierto?, al ISUC y a nuestros estudiantes de la Chile, la Católica, colegas, no los conozco a todos, bienvenidos, gracias por estar acá. Estamos muy entusiasmados con este espacio, como decía la Consuelo, esperamos que colaboremos, estudiantes, profesores, Católica, Chile, otras universidades, ya tenemos una colega en la Universidad Austral, ¿no?, Carolina Bruna, y ojalá poder establecer esos puentes. Así que por favor siéntanse bienvenidos ya para participar. Y yo me cuelgo acá, meto mi cuchara por lo que estaba hablando Felipe sobre Hartmut Rosa. Yo conocí a Hartmut Rosa un poquito menos rockstar, ¿sí? El año 2009, cuando era un profesor conocido en Alemania, pero no mucho fuera de Alemania. Yo estaba viviendo en Alemania haciendo un magíster que no me gustó mucho, pero en fin, me llevó a Alemania y me enteré de que había un Hartmut Rosa en la ciudad de Jena, por ahí cerca donde yo vivía. Y entonces establecí contacto con él, leí lo que él había trabajado, pero yo me acerqué a él no como experto en aceleración, sino como experto en Taylor, en Charles Taylor, ¿sí?, el filósofo político canadiense. Porque Hartmut Rosa hizo su doctorado sobre la obra de Taylor. Entonces yo lo conocía por eso más bien que por su teoría de aceleración. Y yo, como quería hacer una tesis filosófica, sociológica, aplicando el enfoque de los imaginarios sociales de Charles Taylor a la situación de la política chilena y a la configuración histórica de la cultura democrática, después a Felipe le voy a hacer una pregunta con ese concepto de culturas democráticas en plural, me acerqué a Hartmut. Y él fue, ahí sí que coincido plenamente con Felipe, tremendamente sencillo, tremendamente humano, tremendamente simpático, me recibió al tiro, me hizo una carta de recomendación para postular a becas, ¿cierto? Yo siempre le digo a los estudiantes cuando preguntan, primero elige al profesor o profesora y después el resto, ¿no? Y él entonces me ayudó muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y creo que pude tener más interacciones con él, a pesar de que siempre fue un profe hiperocupado y un poco volado también, ¿cierto? Pero nos podíamos juntar, yo creo, cada 2, 3 meses en su oficina, tener una larga conversación. Pero después está el coloquio teórico. No sé, Felipe, si estaba todavía funcionando el coloquio teórico, que era casi lo más interesante para mí, porque era todos los miércoles, de 6 de la tarde a 8, mismo horario, miércoles de 6 a 8, y nos juntábamos en una sala a la universidad, y venía todas las veces o un profesor o un doctorante, incluso se iba mezclando profesores más famosos con gente que estaba estudiando, y todos los semestres venía gente de peso igual, ¿cierto? Entonces nos vino a visitar Axel Honneth, Ulrich Beck, que murió, ¿cierto? Pero vino mucha gente interesante, bueno, Taylor vino, mucha gente también de Inglaterra, no solo de Alemania, ¿sí? Scott Lash, Ulrich, Steve Lux, mucha gente que era de peso, ¿cierto?, en la teoría sociológica. Habermas no pudo venir por un tema así como de que se enfermó, no sé qué cuestión, pero iba a venir Habermas también, etc. La Nancy Fraser, mucha gente, ¿cierto?, importante. Y entonces lo interesante era uno como estudiante de doctorado estar ahí y a interactuar con estos personajes que nos traían obras nuevas en general. Entonces llegaba Honneth con un nuevo libro que estaba escribiendo, pero el manuscrito inicial, ¿no? Y nos lo compartía un poco inseguro, ¿no? Decía, no estoy completamente seguro, y uno le hacía preguntas y todo, entonces eso era muy formativo. Y entonces los miércoles que siempre, o casi siempre estaba Hartmut también, después nos íbamos a una pizzería y nos tomábamos una cerveza y nos comíamos una pizza con el invitado de lujo de la noche y uno seguía la conversación en un plano mucho más relajado y eso también era buenísimo. Entonces ahí aprovechaba también, se aprovechaba la interacción con el profesor guía también. Y eso, no sé qué más agregar porque el invitado estelar de hoy día es Felipe, no soy yo, así que... Puedes
muchas gracias por la respuesta y por todo lo que aportaste, complementaste, Darío. No, quizá ahora puedes tú a lo mejor formularle una pregunta a nuestro... Esta primera charla, cabe decir, se enmarca en una línea que queremos hacer este año, que es conectar la biografía de los autores con su producción teórica. ¿Cuál es la relación entre biografía y teoría? Entonces, por eso partimos a Felipe haciéndole estas preguntas, esperamos que no sean incómodas para él, pero que nos permita entender por qué, y esta es mi pregunta, Felipe, ¿por qué tú decidiste eventualmente estudiar sociología y no, opciones un poco ridículas quizás, no veterinario, no abogado? ¿Por qué no te hiciste sacerdote, Felipe? ¿Por qué sociólogo? Y en particular te interesaste por el fenómeno del tiempo, que es muy raro, ¿no? Porque los sociólogos estudian el capitalismo, el Estado Nacional, así. Pero aquí se estudia el tiempo, los presupuestos temporales de todo, ¿cierto? Acá Nicolás, un estudiante, ¿cierto?, está estudiando presupuestos temporales de cómo funciona la convención constituyente, ¿cierto? O sea, increíble cómo da para mucho. Entonces, ¿por qué, Felipe, llegaste a las ciencias sociales, después a este fenómeno más específico de la aceleración o el tiempo? Y aquí, muy patuamente, ¿cierto?, repito un poco una pregunta que le hice a Hartmut Rosa en una entrevista igual. ¿Por qué te llegaste a convertir en un pensador social? Entonces la pregunta es, ¿qué experiencias biográficas de tu infancia, de tu adolescencia, te marcaron o tú crees, esto siempre es difícil, ¿no?, que te llevaron para allá? No sé, lo que tú nos quieras compartir que pueda quizás iluminar eso. Bueno, muchas gracias. La pregunta es súper interesante y amplia, grande, desafiante, porque requiere que uno mismo se evalúe en cierta manera, ¿no?, en cierta medida. Sí, bueno, yo separaría entonces la respuesta como en dos partes, tal como tú la planteaste. Una es como el interés por la sociología, por un lado, y dentro de la sociología la teoría, y después el interés por el tiempo propiamente. Entonces, lo primero yo creo que tiene que ver con si uno lo mira desde un punto de vista más formativo. Yo igual estudié en un colegio católico donde tuvimos clases de filosofía, ¿cierto?, de la ciencia media, y eso yo creo que establece una relación importante con el platonismo, ¿no?, en el sentido de que te lleva a preguntarte por cuestiones más metafísicas o ontológicas, si uno quiere, ¿no? Una matriz muy occidental en ese sentido, que yo creo que muchos de ustedes la pueden compartir también, que finalmente te lleva a hacerte algunas de estas grandes preguntas por el ser, por la nada, por eventualmente el tiempo, el espacio, y todo ese tipo de nociones como grandes, ¿no? Y dentro de eso, entonces, yo creo que nace la inquietud, por decirlo de alguna forma, por ver aquello que de alguna forma trasciende o le es común a lo diverso, de alguna forma, ¿no? Y no llegué a la filosofía, por ejemplo, que podría haber sido también, precisamente porque me interesaba más bien un contacto como con la realidad, si uno quiere, más directa o más inmediata, más contemporánea de ti mismo, ¿no? Entender el proceso, no sé, cuando escuché alguna vez del proceso de racionalización, yo me imaginé una cosa totalmente distinta. Yo pensé que era como un proceso donde la razón, como ideal kantiano, si tú quieres, se transformaba como en un principio rector de la sociedad. Y no, por lo menos no así. En el caso de la tesis de la racionalización de Weber es mucho más, ¿cierto?, vinculada a procesos que adquieren un carácter burocrático, administrativo, donde hay procedimientos y todo está de alguna forma muy medido, ¿no? Y que tiene que ver también con una herencia, ¿cierto?, del desarrollo científico durante el siglo XVIII y XIX, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, aparecen estas preguntas por, si tú quieres, lo que trasciende a lo diverso, de alguna forma, ¿no? Y dentro de eso, claro, al empezar a buscar mallas curriculares, di con sociología, entre otras, estaba pensando en psicología también, pero al tener como mayor interés por esa línea, ¿no?, por la cuestión más general que determina, si uno quiere de alguna forma, los procesos subjetivos,
bueno, caí en la sociología, digámoslo así. y dentro de eso, después de pasar por el pregrado en sociología, fue tanto el nivel como de estructuralismo que llegué a tener, como de determinismo, en el sentido de que todo es social, que empecé a transitar hacia el lado opuesto, ¿no? Estoy pensando cuando digo el determinismo en el sentido de que todo está construido socialmente, uno puede pensar en Berger y Luhmann, ¿cierto? En la construcción social de la realidad, y que todo tiene que ver con ciertas estructuras o marcos generales que la sociedad de alguna forma impone. Estoy siendo súper esquemático en eso. Pero de alguna manera como que ya estaba cansado de escuchar siempre lo mismo, ¿no? De escuchar que si hablamos de sociología del arte, entonces vamos a encontrarnos con los patrones que llevan a la creación, por ejemplo, artística, ¿no? Al gusto estético, ¿no? A todas esas distribuciones, si uno quiere, de la experiencia artística. Y entonces transité como a algo más bien subjetivo y empecé como a mirar esta cuestión de la fenomenología de la conciencia interna del tiempo, que es un nombre súper rimbombante, pero que apunta básicamente a que hay algo muy, si bien es trascendental en el sentido de que se comparte por todos aquellos sujetos cognoscentes, entre comillas, es algo súper interno a la vez, que es el flujo temporal, digámoslo así, ¿no? Y ahí es cuando volví de alguna forma a la filosofía, que fue la tesis de magíster que desarrollé en el ex Instituto de Humanidades de la Diego Portales, ahora Instituto de Filosofía. Y luego entonces de pasar por ese momento de nuevo más, si uno quiere, subjetivo, pero en el sentido de cómo se constituye esa subjetividad, por ejemplo, esencial, digámoslo así. Volví de nuevo a esta pregunta bueno, ok, entonces tenemos, por así decirlo, un tiempo subjetivo y tendríamos entonces, ¿qué pasaría con un tiempo objetivo? ¿Qué pasaría con aquel tiempo que viene de alguna forma configurado por los valores culturales, ¿no? Nociones de circularidad del tiempo o linealidad, repetición y cambio, permanencia y mutación, todo aquello que en el fondo tiene que ver con cómo las cosas se pueden mantener socialmente y cómo se pueden transformar también en ese mismo proceso. Esa realidad emergente de la que se habla, ¿cierto?, en algunos lugares. Entonces, para cerrar esa parte, diría que entonces la cuestión del tiempo aparece en la sociología, al menos, de nuevo, desde ese tránsito, primero bien sociológico, estructuralista, si uno quiere, a otro más bien subjetivista, y después de nuevo a mirar aquello que constituye, por así decirlo, los procesos de eso tan interno que parece que es el tiempo. Y ahí digo, por supuesto, con dos trabajos que me parecen fundamentales, que es el de Hans Blumenberg, por un lado, que es Tiempo de la vida y tiempo del mundo, y el otro, que no es un libro, sino que aparecen como varios escritos dispersos en distintos lugares, de Reinhard Koselleck, que es un historiador conceptual alemán también, y sus tesis sobre la aceleración de la historia, ¿no? Cómo había intención supuestamente de ir más rápido, por ejemplo, en la Revolución Francesa, en pos de obtener ciertos logros, comillas, civilizatorios, ciertos derechos sociales, en fin. Eso genera una aceleración sociopolítica, ¿cierto? Esa es la tesis que más o menos desarrolla Blumenberg, y que constituyen una respuesta también a procesos crecientes de secularización. Entonces, cuando tú empiezas a mirar todos esos elementos, te vas dando cuenta de que el tiempo deja de ser una cuestión abstracta, unidimensional, homogénea, si uno quiere, sino que tiene ritmos, tiene cadencias, tiene formas de materializarse en la sociedad y en la historia incluso. Entonces, empezar a leer esa emergente historia del tiempo, o sociología del tiempo, uno la podría llamar de diferentes maneras, se volvió una cuestión obsesiva. O sea, era fascinante entrar dentro de estos autores que son además sumamente profundos en sus análisis,
están bien informados también en términos de registros históricos, que en el fondo uno trata de emular también eso cuando empieza a meterse en la obra de ellos mismos. Entonces, para resumir, yo diría que la sociología del tiempo aparece no como el tiempo por sí mismo, sino más bien qué es lo que se puede observar a través de los estudios del tiempo. Y ahí entonces, como yo les contaba, podríamos mirar procesos de secularización, podríamos mirar procesos sociopolíticos, ¿cierto?, vinculados a ideas de progreso, por ejemplo, a ideas de utopía, ¿no? Nociones que están vinculadas también a cómo el tiempo se distribuye socialmente por diferentes estratos, por diferentes grupos sociales incluso, grupo etario, ¿no? Entonces, con esto termino, para resumirlo, desde un aspecto muy conceptual y general, digamos, de mucha abstracción y sofisticación, y también de mucha aplicación concreta, en casos muy específicos. Observar cómo el tiempo se distribuye socialmente es también una forma de observar desigualdades, prioridades, presiones del tiempo también, y así sucesivamente. Muchas gracias, Felipe. Ahí vemos cómo trataste de escapar de la sociología, pero terminaste volviendo a sus redes. Bueno, nosotros ya los que estamos aquí sentados leímos el libro, pero el público no lo ha leído todavía. Entonces, bueno, ya has adelantado un poco elementos importantes, ya vamos empezando como a entender de qué se trata esta obra. Quizá podría sintetizar algo de lo que dijiste con esta idea de que desde tu perspectiva el tiempo no es como un, digamos así, un aspecto, un tema, ¿no es cierto? Podemos estudiar el tema del tiempo dentro de otros temas posibles, ¿no? Sino que se va constituyendo realmente en una perspectiva, ¿no? En una matriz comprensiva de la totalidad del fenómeno social, desde donde, ¿no es cierto?, comprendemos los procesos más profundos, las condiciones de posibilidad más profundas de la socialidad y de su relación también con la constitución ontogenética de las personas, ¿no? O sea, están atravesadas, ¿no es cierto?, esos dos ámbitos de sociogénesis, de ontogénesis, por esta dimensión que, a pesar de, como decía Darío, a veces es un poco rara y no la encontramos tan central a veces en la teoría social, sin embargo, pareciera que es demasiado importante como para que la sociología se dé el lujo de no hacerse cargo con toda la seriedad del mundo, ¿ya? Y se lo deje solamente, que bueno, obviamente es fundamental, a la filosofía. Entonces, un poco en esta línea y quizá pensando en quienes están acá ahora escuchando, quería pedirte que profundices un poquito más en este diagnóstico con el que tú partes, tu tesis, ¿no es cierto?, de un vacío dentro de la sociología del tiempo. Algo de eso mencionaste con tu propia crítica a tu maestro, ¿no? Y tu propuesta de este gran concepto y en el fondo, digamos, más que un concepto, es un marco teórico mayor de la idea de regímenes temporales, ¿no? Entonces, ¿en qué medida esa noción permite avanzar en llenar ese vacío que tú diagnosticas y cuáles serían, por lo tanto, quizá el núcleo de tu aporte teórico más concreto en esta obra? Bueno, también siento un poco de pudor de responder como sobre las fortalezas de lo que yo pienso que tiene el libro, pero si uno pudiera resumirlo así muy sintéticamente, yo diría que ofrece un concepto que no estaba desarrollado efectivamente en la literatura sobre los estudios de tiempo, que no es la primera vez que se usa, o sea, no es la primera vez que alguien habla de regímenes temporales, eso hay que decirlo así. Hay otros autores que han usado el término. El problema era, hasta en la revisión de literatura que yo hice, es que no había una definición concreta ni un uso sistemático de ese concepto, ¿ya? Entonces,
la búsqueda de entregar una herramienta. Yo pienso que las teorías también funcionan como una caja de herramientas. Muchas veces uno toma teorías para ver si pueden iluminar el fenómeno que uno quiere, y muchas veces hay otras teorías que no lo van a hacer, no porque no tengan el mérito suficiente, sino simplemente porque están pensadas y diseñadas para otras cosas. Dicho eso, yo también precisaría que yo percibo que el trabajo que yo hice no es tanto una teoría, sino más bien una teorización, que creo que también es algo que está en sintonía con los tiempos, en el cual ya no está desarrollándose tanto teorías, y pienso en teorías como un órgano sistemático, un sistema, si uno quiere, donde hay coherencia absoluta de forma interna, o al menos eso se pretende, ¿ya? Sino más bien ensayar e incluso apostar por una lectura sobre un fenómeno determinado. Si uno piensa, por ejemplo, en la teoría de la aceleración, ¿cierto?, que dicho sea de paso tampoco es Rosa el único exponente, hay otros grandes autores como Simon Glesos, Judy Bachmann, los propios Blumenberg y Koselleck, que hablaron sobre la noción de aceleración incluso antes. Incluso en Brasil hay un sociólogo, Darcy Ribeiro, que habló sobre la tesis de la aceleración en América Latina, producto de las políticas desarrollistas, ¿cierto?, en los años 60 y 70. Entonces, si uno mira la cuestión ahí, como decía, de la aceleración, uno no ve un sistema teórico, por lo menos yo no lo veo así, no pienso en un sistema como el que podríamos encontrar, por supuesto, en la teoría de sistemas de Luhmann, pero tampoco en si uno quiere, en la teoría del capital y el hábitus, o los campos y hábitus de Bourdieu, o incluso en la acción comunicativa, ¿cierto?, en Habermas. No, el propósito, y no es que sea una falta de esas teorizaciones, sino que es que no quieren hacer eso, precisamente porque se entiende que la realidad actual, y quizás siempre lo fue así, pero hoy día se nota mucho, está mucho más fragmentada y cambiante, por lo tanto cuesta mucho organizar de manera sistemática toda esa complejidad, ¿sí? Como digo, entonces eso tiene un límite sin duda, pero también ofrece una agilidad y una dinámica de las teorizaciones que en tiempos anteriores, si uno quiere, o al menos cierto tipo de autores, lo volvían un poco más rígido, ¿no? Esa capacidad de adaptabilidad. Pero bueno, para volver entonces a la cuestión del libro, yo diría que esta efectivamente es una teorización que trata de sintetizar de alguna forma la pregunta por cómo se constituye eventualmente una forma de temporalidad, si uno quiere, distinguible, ¿sí? Entonces ahí creo que hay tres elementos que me parecen centrales. Uno es la capacidad de repetición, ¿cierto?, de la dinámica temporal. O sea, si uno piensa en la tesis de François Hartog, de que vivimos en una dinámica presentista, en una temporalidad presentista, entonces tendríamos que observar que hay elementos que repiten constantemente la idea de que el presente tiene una preponderancia por sobre otras miradas, como el pasado, en unas sociedades más tradicionales, o miradas sobre el futuro, que es la tesis, ¿cierto?, de Lucian Holscher, que es la modernidad como un proceso orientado esencialmente hacia el futuro, ¿sí? Bueno, Hartog propone que eso fue en una modernidad 1, digamos, en una modernidad 2 estaríamos conviviendo con una esfera del presentismo, y eso se ha desarrollado también a propósito, ¿cierto?, del impacto que tienen las redes sociales, la digitalización, de un momento de la instantaneidad, por así decirlo, de las interacciones, la información que produce eso. Bueno, entonces si uno mira eso, uno podría decir entonces la definición de Hartog es de un régimen temporal. Él habla de régimen de historicidad, yo ahí también lo menciono en el libro, no voy a entrar en esa parte que es más aburrida, pero creo que el fondo Hartog igual tiene una noción de temporalidad bajo la noción de historicidad que trabaja.
Y por lo tanto, yo prefiero hablar de régimen de temporalidad, y en ese caso hablo del régimen presentista, pero no solo mencionado por él, sino por otros autores, Hermann Löwe o David Harvey también menciona la tesis como, no del presentismo, pero sí del estrechamiento de las etapas o periodos temporales, digámoslo así, ¿no? Después podemos ahondar en eso si quieren, pero básicamente es la posibilidad a través de un régimen temporal de mirar o más bien aglutinar eventualmente ciertos discursos sobre las temporalidades que podemos encontrarnos con esta noción de régimen que mantiene una estructura, por supuesto, como decía, la repetición por un lado, por otro lado la capacidad de articulación que tiene, ¿cierto? Cómo se articula con la política, con la economía, con esferas incluso religiosas, ¿cierto? Las religiones tienen también misiones temporales claras, ¿cierto? Hay una escatología, por ejemplo, en el caso del cristianismo, en otras miradas más hindúes o de otro tipo, más budistas, no hay necesariamente una teología teleología tan clara, digámoslo así, sin ser experto, por supuesto, en cada una de esas enormes religiones y civilizaciones, pero uno puede ver notas diferentes. Y por último, vinculado también con esa capacidad de articulabilidad que los regímenes de tiempo tienen, porque, de nuevo, no me interesa el tiempo por sí mismo, no es un estudio, digamos, de qué es el tiempo el que a mí me interesa, sino más bien cómo se articula ese tiempo, cómo se materializa de alguna forma ese tiempo en los procesos sociales, ¿sí? Bueno, y la tercera dimensión tenía que ver básicamente con la capacidad de alguna forma, administrar el tiempo o gobernar el tiempo, ¿sí? El elemento de gobernabilidad, que eso también está vinculado con cómo ciertas nociones temporales también crean formas de privilegiar percepciones sobre un tiempo. Por ejemplo, no es neutral pensar la noción de progreso. Ese trabajo lo ha hecho el antropólogo Johannes Fabian, por ejemplo. Tampoco es neutral la noción de una sociedad desarrollada o no desarrollada, avanzada versus primitiva. Hay elementos ahí que no son que suponen una cierta distinción simbólica que establece superioridades e inferioridades, digamos, ¿no? Hay estados de desarrollo, y eso lo podemos encontrar, por ejemplo, en Comte, ¿no? Hay estados de desarrollo donde está la etapa primitiva o infantil, después la adolescencia, digámoslo así, de las civilizaciones o sociedades, y después la madurez, ¿no? Y eso, cada una de esas distinciones supone también, y esa es la tesis de Fabian, supone políticas del tiempo, ¿sí? Así que eso diría que esos son los tres elementos que destacaría al menos. Súper interesante. Yo te escuché, Felipe, que desde el colegio, yendo a la universidad, tú tuviste como un acercamiento más hacia el aspecto estructuralista, por decir así, del estudio de las sociedades, y luego una obsesión opuesta hacia lo subjetivo, dijiste tú, hacia las experiencias de las personas, ¿cierto? Y cómo eso juega un rol importante. O sea, tuviste un momento estructuralista en tu vida y otro más agencial, no sé cómo llamarlo. Y eso efectivamente yo lo leo en tu libro. Entonces, quería partir con una muy general reflexión para que tú me digas si voy en la dirección correcta y después algo más específico. Lo que yo leí en tu concepto de regímenes temporales, de hecho al principio, ya en la introducción a capítulo 1, no me acuerdo, tú dices, se trata de una dimensión estructural de la sociedad en donde vivimos. Pero luego, efectivamente, empiezas a hablar de estos estilos de vida plurales, cosmopolitas, y hablas de un aspecto más cultural, efectivamente, que también capturaría tu matriz o tu categoría de régimen temporal. Por otro lado, hablas del tiempo homogéneo, que pareciera se deriva de las tecnologías de la información, informáticas actuales, de la economía, tal como está configurada hoy en día, que nos genera, ¿cierto? Yo creo que esto es obvio, interacciones humanas súper uniformes, ¿no? Las redes sociales, la economía, que ahora se está planteando hacia lo digital, derechamente, ¿cierto? Con dinero digital ya. Todo eso estandariza, por supuesto, las interacciones entre los seres humanos.
Y de ahí entonces Felipe, desde ese punto de vista, habla de un tiempo homogéneo. Pero por otro lado, que es lo estructural, entiendo yo. Pero por otro lado, tú hablas, como dije, de una cultura cosmopolita, de la autenticidad, de la originalidad, de la valoración de la autonomía, del pluralismo evidente en nuestras sociedades contemporáneas. Y allí lo asocias, creo yo, a un tiempo diversificado. Hasta ahí, ¿va bien la cosa o no? ¿O me quieres corregir? ¿Sí? Entonces, mi pregunta es, tú sabes que yo he estado estudiando en general, me he interesado en temas bastante grandes, ¿cierto? Soy muy patúo. La formación y desarrollo de la sociedad moderna, y en específico esta tensión basada en la literatura de los años 80 ya, entre una modernidad, existe una modernidad global igual en todos lados, o que tarde o temprano todos vamos a arribar al mismo sistema económico, político y cultural, o existen modernidades en plural, modernidades alternativas, dicen algunos, modernidades múltiples, dicen otros. Hay literatura en todos los ámbitos, ¿cierto? Se habla de variantes de capitalismo, se habla de variantes de individualismo, se habla de culturas democráticas. ¿Se acuerdan? Yo lo mencioné a propósito de Taylor y otros autores. Gaonkar, Appadurai, colegas de la India, de Charles Taylor, usan este concepto porque quieren decir, la India, por ejemplo, es la democracia más grande del mundo y una de las más florecientes. En las encuestas se dice que los indios están muy contentos dentro de todo con su sistema democrático, siendo que, como sabemos, la sociedad india es súper jerárquica, todavía de casta. Impresionante cómo se adapta una estructura como es la democracia, una institución, a una cultura tan distinta de Francia, Estados Unidos, Chile incluso, ¿cierto?, que seguimos la herencia occidental. Entonces, hay una tensión entre la modernidad y las modernidades, y la democracia, uno también podría decir, como un conjunto de definiciones a priori de lo que es la democracia, ¿cierto? Una democracia que funcione tiene que tener muchos partidos políticos, tiene que tener una prensa libre, tiene que tener, ¿cierto?, variantes, y después aparecen estas webs, estas páginas web que miden qué sociedades son más democráticas que otras. Un enfoque muy válido, pero a la vez necesitamos entender qué distingue a la democracia chilena de la brasilera, de la argentina, etcétera, de la India, por ejemplo. Y en ese sentido, te quería preguntar, Felipe, si tú crees que tu concepto, que engloba estos aspectos estructuralistas y culturalistas, me parece, nos sirve para acercarnos a entender algo que me parece que Hartmut Rosa de alguna forma no entra, ¿cierto? Él quiere capturar la modernidad, el patrón común de la modernidad en tanto aceleración o estabilización dinámica, dice después. Pero no se mete tanto en estas diferencias culturales que hacen adaptar los idearios modernos a sus propias culturas. O el ideario de que el pueblo se gobierna, democracia, a su propia historia. No sé si eso nos podría servir incluso para entender la crisis actual en Chile, el proceso constituyente. Veamos hasta dónde nos da el tiempo, ¿cierto? Pero ahí está la pregunta planteada. Sí, wow. Una pregunta enorme. Obviamente no voy a poder responderla. No tengo las capacidades suficientes para eso, pero sin duda que uno podría ensayar algunas ideas, ¿no? Por ejemplo, una cuestión que quizás no mencioné también es que el elemento como de la temporalidad también es un elemento material en el sentido de que, por supuesto, que las relaciones económicas también influyen en cómo se experimenta el tiempo, ¿no? Y en eso Rosa también en su teoría la elabora, ¿no? Los tres motores, ¿cierto? El económico por un lado, el cultural por otro, el elemento incluso de la más íntimo de la percepción del ritmo de vida, ¿no? Esos que serían como los tres, si uno quiere, pilares. Pero al momento de tener que tomar la opción por uno, como más dominante, digámoslo así, efectivamente ahí hay cierto consenso de que la matriz productiva es un elemento que genera un patrón estable para el resto, ¿sí? Ya, entonces, ¿qué quiero decir con eso? Que yo veo esa homogeneidad del tiempo y diversidad del tiempo, o tiempos diversos y homogéneos, heterogéneo u homogéneo, entendiendo que la realidad es ya diversa. O sea, uno no tiene que buscar la diversidad, la verdad es que la vida es diversa, ¿no? Entonces, eso ya se encuentra en la realidad, uno no la produce. Lo que sí se hace
con las culturas, el proceso cultural, digámoslo así, es organizar esa diversidad y darle prioridades a unos elementos por sobre otros eventualmente, por miles de razones, ¿sí? Hay factores epistemológicos, si uno quiere, hay factores de dominación, de políticas, de varios elementos que confluyen en esa cuestión. Entonces, por ejemplo, para el tiempo homogéneo, yo destacaría, por un lado, el desarrollo, sin duda, de la ciencia, de la técnica, más concretamente, ¿no? ¿Por qué? Porque eso permite, por ejemplo, la creación de relojes que miden el tiempo. Es una cuestión bastante sui generis para la época, cuando se crea el Pocket Watch, ¿no? ¿Qué es lo que significaba el Pocket Watch? Eso lo menciona Simmel, ¿no? Autonomía, racionalización, modernidad, capacidad de coordinación con otros. Imagínense que antes la capacidad de coordinación estaba dada por los ciclos de la naturaleza, ¿no? Pero en cambio, cuando tú tienes algo que te dice la hora exacta, tú puedes coordinarte mucho más fácil con otra persona y por lo tanto desarrollar interacciones mucho más, si uno quiere, eficientes desde el punto de vista, ¿cierto?, del encuentro propiamente. Eso por un lado. Entonces, la ciencia y la técnica, ¿sí?, que constituyen una forma de desarrollar el tiempo bien notable, ¿no? Muy asombrosa. Y por otro lado tenemos una cuestión, si uno quiere, más bien cultural, diría, o de la índole, al menos de los valores, de la escala de valores, que tiene que ver con cómo se comienza a percibir una cierta linealidad del tiempo como forma dominante de percepción del tiempo en una cultura, y en esto estoy pensando fundamentalmente en Occidente. Eso tiene una serie de explicaciones que sería un poco aburrido acá quizás mencionarlas, pero tienen que ver fundamentalmente con lo que mencionaba antes del proceso de secularización, con esta idea de que se cree en una noción de progreso, por ejemplo, que hay una teleología, una escatología secularizada, digámoslo así, ¿ya?, de la historia, donde hay un destino y hay, por lo tanto, una linealidad hacia el final de los tiempos, ¿ya? Esa linealidad después también se politiza a propósito de la creencia en que los destinos de la historia están en manos, ¿cierto?, de las sociedades, de los seres humanos fundamentalmente, producto también de lo que hablábamos antes de los procesos de secularización. Entonces aparece cada vez más la noción de que la historia progresa en un sentido, ¿ya? Y por lo tanto tendríamos sociedades con estadios de progreso mayor o menor. Y eso supone también una mirada, como hablábamos anteriormente, de cierto patrón de no neutralidad, ¿no? Donde hay sociedades que están más atrasadas por su estadio histórico y sociedades más avanzadas por su desarrollo en ciencia, arte, etcétera, etcétera. Cuestión que es bastante discutible por lo demás, ¿cierto? Pero ese es el esquema sobre el cual se basa una mirada, por ejemplo, lineal del tiempo, ¿no?, entre otras cosas. Ahora, eso para resumirlo, también tiene, y aquí lo conecto con las culturas democráticas que hablabas tú, es, como yo lo entiendo, uno podría decir que hay dos niveles entonces de la homogeneidad del tiempo. Uno, el económico, vinculado, como también mencionaba antes, con el desarrollo de la técnica, la creación del transporte, ¿no? Es fascinante también cómo el transporte y en ese sentido los logros de eficiencia en el tiempo, ¿no? Básicamente recorrer una distancia en menor tiempo permitía la mayor conexión de la sociedad y por lo tanto de bienes, de flujos de personas, en fin. Esa cuestión más económica, si uno quiere, de la homogeneidad del tiempo, y una cuestión que es más política, si uno quiere, pero que es bien interesante porque es hasta paradójica esa mirada política que yo la asocio con la democracia liberal fundamentalmente, que es tratar de generar un marco, ¿cierto?, sólido, entre comillas, procedimental al menos, ¿cierto?, a la Habermas, donde eventualmente todos podrían entrar, ¿no?, como tener una representatividad. Pero al mismo tiempo eso crea una restricción para eventualmente otras miradas, por ejemplo, quizás esto va a sonar un poco obvio, pero no occidentales sobre la organización de la sociedad, no democráticas, por ejemplo, ¿sí?
Y no democráticas no significa en este caso necesariamente autoritarias. Pueden significar una manera de organización que incluso pueda no estar ensayada totalmente, dependiendo, ¿cierto?, del nivel de complejidad que tenga una localidad, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en una organización reducida de la democracia, no necesariamente a nivel estatal, que es una cuestión que también creo que se puede vincular con lo que tú estás ahí planteando. Bueno, no sé, creo que me estoy dando muchas vueltas, pero la idea central, en el fondo, es que la homogeneidad lo que hace no es cerrar la diversidad, sino más bien encauzarla, diría yo, ¿no? Como entregarle un patrón directriz. Y para eso hay epistemologías que soportan eso. Hay, por supuesto, condiciones materiales que generan ese elemento, si uno quiere, más bien vinculado a la economía. Pero están también esas otras cuestiones que, si uno quiere, que pueden ser incluso más inconscientes y vinculadas a tradiciones, ¿no? Desde un punto de vista histórico más amplia, ¿ya? Bueno, no sé si quizás me fui por la rama, pero podemos volver después. Muchas gracias, Felipe. Bueno, creo que lo que planteas es de una gran actualidad, ¿no es cierto? Si pensamos, por ejemplo, en el concepto de progreso, ¿no es cierto? Como hoy en día también hablamos fuertemente de progreso, de progresismo, pensamos que eso es como una dimensión solo política, pero en realidad está atravesada por justamente esta idea de un régimen temporal que está de algún modo estructurando, ¿no? Condicionando este tipo de identificaciones, por ejemplo, políticas, ¿no? O sea, como el progresismo actual podemos pensarlo también desde esta perspectiva. En esa línea quisiera abrir, en estos últimos minutos que nos quedan, un cuarto de hora más o menos, preguntas, comentarios de las personas que están aquí en el público. Podemos hacer uso de este mismo micrófono, que es más fácil de ver. Así que las invito y los invito. Ahí. Claro. Hola, bueno, Claudia Yacoman del Instituto Social y bueno, por la presentación. ¿Se escucha? Sí. Sí. Quizás me saco la mascarilla para que se escuche mejor, sí. Bueno, igual tengo muchas ganas de leer el libro, también porque me interesan, quizás de una perspectiva muy de lado también los temas temporales, y de hecho como que, creo que ya lo habíamos comentado alguna vez, pero a mí me interesa como estoy todo el tiempo pensando más bien, quizá una dimensión que es menos comentada o que se ha comentado menos, que es como la tensión con el mundo como de la biología, ¿ya? O los tiempos de la naturaleza. Y lo pienso como en dos dimensiones ahora, no sé, hay una que es muy contingente, o las dos son contingentes, pero por un lado está como tensión entre cronobiólogos o neurobiólogos respecto a los usos horarios, que está ahora justo con el debate, ¿ya? Pero más pensándolo como más macro, me quedó como la interrogante, como pensando en esta como idea de aceleración, pero también la idea del presente. ¿Qué es lo que supone la noción del cambio climático ante esto? ¿Ya? Porque en el fondo, en una sociedad como del presente, en donde ahora el futuro del cambio climático está acelerado presente. Entonces, no sé qué reflexiones tiene respecto a cómo tu teorización piensa esta idea de la tensión temporal que implica el cambio climático, ¿ya? Donde nuevamente la naturaleza aparece, ¿ya? Como decía en un tiempo que nos regulábamos por la naturaleza nuevamente presente, en tensionar nuestras definiciones de la aceleración y del presente. Eso como... Recogemos preguntas. 3 preguntas allá atrás. ¿Hay alguien? ¿Te puedo acercar un poquito? O 2 porque preguntas. No sé si llega hasta allá 2 preguntas, vamos de a 2 para que nos desconcentremos. Muchas gracias. Tremendo evento. Mi nombre es Yarko García, soy del doctorado en Sociología, de acá de la Católica. Me parece muy interesante el tema de la temporalidad, pero también me parece muy interesante como situar la temporalidad en un espacio, en un lugar, en prácticas.
Y tú lo tomaste en un momento que es como que esta relación estructural del tiempo con las formas de producir el tiempo, de cómo se produce el tiempo y cómo chocan, me imagino, distintos regímenes de tiempo. Y esto lo hablo, por ejemplo, tomando la Araucanía, por ejemplo, donde hay distintas formas de tiempo, prácticas culturales que están en choque. Una forma de imposición, de buscar acelerar el tiempo como en el desarrollo, y formas tradicionales que buscan, no sé si detenerlo, pero moverse en otro ritmo. Y ahí tenemos el conflicto, los conflictos del extractivismo, distintos conflictos por la interpretación de la naturaleza. En lo económico, la valorización de la naturaleza es un tema importante como para ver cómo estos ritmos de tiempo se sitúan en lo material, cómo lo aceleran, cómo lo disminuyen. Entonces, cómo esta relación entre, podríamos decir, la agenciamiento dentro de estos regímenes estructurales, cómo lo manejan, cómo lo construye. Eso. Muchas gracias. Dejemos que Felipe responda a estas dos porque son grandes y aquí hay una persona atrás, está Nicolás. Ya. Bueno, parto entonces con la pregunta de Claudia, gracias. Sí, el cambio climático, yo creo, o sea, el cambio climático, la digitalización y varios otros fenómenos que uno podría de alguna forma vincular, ¿no? La automatización. Que van, ¿por qué digo que se pueden vincular? Porque finalmente si tenemos, voy a decirlo súper en simple, más máquinas, necesitamos más energía, ¿cierto? Y eso afecta eventualmente también el medio ambiente, ¿no? Entonces un círculo que todos sabemos, la ecología, ¿cierto? Del procedimiento de cambio climático supone desafíos para todo lo otro, digamos, ¿ya? Entonces, ¿qué creo yo? Muy digamos, no pretenciosamente, es que me da la sensación de que comienza de nuevo a abrirse el futuro, ¿no? La tesis, por ejemplo, de Hartog, nuevamente, que era que vivíamos en un presentismo, se comienza a resquebrajar, me parece a mí, en la actualidad, no porque no haya sido cierta o haya sido atendible en su época, sino porque el momento actual lo está desafiando en muchos sentidos. ¿Eso qué significa? Que efectivamente el futuro se vuelve más incierto. Nunca hemos tenido una certeza absoluta de nada, por supuesto, respecto al futuro, pero sin embargo hoy día parece que está cada vez más puesto en tensión esa certeza. Para hacerle el link, obviamente, con la referencia más pop, en ese sentido, la tesis de Fukuyama del fin de la historia, ¿no? Que de alguna forma la propuesta de Hartog venía a hacer eco, ¿no? La idea de que ya no hay proyectos, vamos a decir, políticos y de movimientos ajenos al orden capitalista neoliberal, de alguna manera, ¿no? Eso hoy día, vinculado con lo que tú mencionabas de preguntas por la aceleración del cambio climático, la capacidad que tiene la sociedad civil de organizarse a través de redes sociales, fundamentalmente, algo que era imposible hace 20 o 30 años. O sea, me refiero a la capacidad de juntar 500.000 personas en la calle de una semana a la siguiente requería una logística muy fuerte. Tenías que distribuir toda esa información, antes se usaban panfletos, imagínate. Hoy día basta con que te conectes en redes sociales y eso te facilita esa capacidad de convocatoria. Bueno, ¿qué quiero decir? Que yo pienso que igual hay una tendencia a abrir el futuro nuevamente, diría yo. Sí, como a quizás volver a una promesa bastante moderna en ese sentido, si lo pusiera en esos términos, digamos. Bueno, eso por un lado. Y la pregunta de Yanko, si mal... Yerko. Sí, mira, súper interesante porque en realidad la tesis de los regímenes temporales es precisamente mostrar que no hay nunca una homogeneidad absoluta, primero, ¿cierto? Y que incluso cuando hay homogeneidad también hay fricciones internas.
¿no? Entonces, lo que tú bien decías es, podríamos poner ahí bastantes puntos suspensivos a las tesis de una linealidad del tiempo en el mundo mapuche, por ejemplo, ¿no? Y eso lo podríamos mirar con incluso el carácter normativo de la tesis, por ejemplo, de la aceleración. Se ha asociado la tesis de la aceleración con la alienación, por un lado, ¿cierto? Vivimos cada vez más apremiados de tiempo, pero por otro lado, igual hay procesos políticos emancipatorios, que se autodefinen emancipatorios, que apuntan a la aceleración de los procesos. Por ejemplo, si uno mira las demandas feministas, es una demanda que quiere el cambio ahora, no lo está esperando en 10 años más, digamos. Se irrumpe en la calle para que se acelere el procedimiento sociopolítico de cambio valórico incluso, ¿sí? Entonces, nunca se puede, de alguna forma, evaluar unívocamente, unidimensionalmente, el proceso temporal, diría yo. Por eso me interesaba a mí hablar de regímenes temporales, porque te puede abrir al menos la discusión de decir, ok, perfecto, podríamos estar de acuerdo en que en términos generales hay un proceso de aceleración tanto de la economía como de la tecnología, de la técnica y de los ritmos de vida, pero al mismo tiempo hay formas que van a contrapelo o que están separadas de esa tendencia general, digámoslo así, ¿no? Ejemplo muy concreto, no sé, un estudiante becado de doctorado que no tiene hijos y puede levantarse y quedar desocupado, entre comillas, para dedicarse al estudio, percibe un ritmo de vida totalmente distinto del de una mamá con 2 niños que tiene que correr de un trabajo a otro, ¿cierto? Ahora, porque ese estudiante está, entre comillas, liberado de una presión de tiempo, voy a ponerlo súper esquemáticamente, sabemos que no es tan así, ¿se puede negar la tesis de la aceleración general de la sociedad o de los procesos sociales? Yo creo que no, porque son cosas distintas. Estamos hablando de niveles distintos. Por lo tanto, ahí sí encontramos un régimen temporal general, digámoslo así, más homogéneo, entre comillas, de aceleración, pero podemos encontrar regímenes temporales diversificados según estrato socioeconómico, nivel educativo, ocupación, etcétera. Es como un análisis más interseccional, si uno quiere. Yo creo, Felipe, Consuelo, que estamos un poco ya pasados de tiempo, pero podemos recoger 2 preguntas más. ¿Tú crees que es posible eso? Y después nos vamos a un café con el que quieras y seguimos la conversación. Tú estabas primero allá atrás y Nicolás. Ah, bueno, no sé quién estaba antes. Un poquito, por favor. Por el tema de que no llega la señal. Muchas gracias. Hola, me llamo José, estudiante de 4º año de Sociología, y tenía una pregunta respecto a la relación de tu teoría con la teoría de Rosa, cuando Rosa habla de la desaceleración y los métodos que se pueden usar. ¿Ahí sí? En los regímenes temporales, ¿hay algún método? O sea, cuando hablamos de que hay diferentes regímenes, ¿esto son diferentes líneas en ese sentido que podrían caer en desaceleraciones? ¿O ya el concepto mismo de regímenes como que relativiza tanto esta línea general temporal que un régimen no podría retroceder en ese mismo sentido? No sé si se entiende. ¿Aló? Sí. Bueno, un poco capturando lo que se dijo en la charla, también la intención del libro es mucho más como hacer un elemento, como un instrumento explicativo para poder conceptualizar cómo se ha ido desarrollando la sociología del tiempo en diferentes instancias, ámbitos de esta disciplina. Pero, bueno, con Camilo también estábamos preocupados por el potencial crítico que puede tener el concepto del tiempo y sobre todo el de régimen temporal al poder incorporar como este dilema entre particularismo y universalismo que pueden existir en los procesos temporales. Entonces, en ese sentido, queríamos preguntar, más allá de esta capacidad explicativa como disciplinar que puede tener el tiempo, ¿de qué manera se pueden establecer proposiciones críticas o normativas sobre cómo estamos llevando la sociedad y hacia dónde las deberíamos llevar con este concepto de régimen temporal?
Ya, voy a partir entonces con la segunda pregunta. Sí, el potencial crítico, al menos se me vienen inmediatamente dos posibilidades, ¿cierto? Una es, como hablábamos antes, cierta como dominancia que puede tener una comprensión temporal. Hay estudios que han vinculado el colonialismo a imposiciones, por ejemplo, de calendarios, ¿cierto? Proyectos como expansionistas han también supuesto formas de concebir el tiempo y el espacio también, ¿sí? Medirlo, por ejemplo. Hay un trabajo de Gianfranco Nani que se llama algo así como el Imperio Británico en la India y sus consecuencias temporales, algo por el estilo. De todas maneras, puedo pasar la referencia después. Y él lo que hace ahí es básicamente mostrar cómo el proceso de colonización británico en India supuso también, entre otras cosas, la adopción por parte de los pueblos nativos, digámoslo así, de formas temporales. ¿Por qué? Porque suponía que tenían que adaptarse a jornadas laborales, por ejemplo. Suponía también la regulación de los ritos también, porque no podían ser desarrollados de manera libre, digámoslo así, sino que tenían que estar de alguna forma estructurados, ¿sí? Y ahí hay un trabajo, por ejemplo, que tiene que ver con una mirada, si uno quiere, crítica de cómo se observa ese tiempo que de alguna forma impone una mirada valor y normativa, vamos a decir así, sobre otra forma temporal. Por otro lado, también, ya más concretamente, si uno quiere, como en la sociedad nuestra, algo así como el caso chileno, uno podría ver desigualdades temporales. Desde preguntas tan contingentes como ¿cuánto debemos trabajar por jornada? 40 horas, 38, 43. Todo eso supone una discusión política sobre cuál va a ser, política y económica eventualmente, por supuesto, sobre cuál es la jornada que nos queremos dar, el límite, ¿no? Para tener tiempo de ocio, tener tiempo con la familia, ser productivo durante el periodo laboral, etcétera. Te va creando estas preguntas como por políticas del tiempo, a falta de otro nombre, ¿no? Si uno piensa también en los tiempos de traslado dentro de la ciudad, ¿sí? Eso también afecta tu calidad de vida de muchas maneras. Y una cuestión interesante es que no necesariamente, y aquí hay una variable que los estudios más empíricos sobre las experiencias del tiempo han enfatizado, es que no necesariamente, por ejemplo, a mayor ingreso socioeconómico hay necesariamente más tiempo. Puede ser que haya más dinero, pero no necesariamente más tiempo, y viceversa. Aquellas personas que están cesantes están llenas de tiempo, pero faltas de dinero. Entonces, no hay una relación, lo que quiero decir, inmediatamente causal entre ingresos y tiempo, ¿sí? Entonces, ahí tú también puedes abordar el problema de la normatividad en qué es lo que significa, ¿cierto?, tener tiempo. Por ejemplo, una persona cesante tiene mucho tiempo, pero es un tiempo vacío. Eso se ha estudiado también por Javier Aullero, por ejemplo, o se me fue el nombre de la otra referencia, pero han hablado de cómo no basta solo con tener tiempo como un activo, sino que qué se hace con ese tiempo también, ¿sí? Bueno, eso ahí ya dejo dos elementos que podrían ser interesantes: distribuciones temporales por género, por ejemplo, ¿ya? El tiempo que le dedican las mujeres a las labores domésticas, eso está archiestudiado también, es distinto al que le dedican los hombres en términos promedio. Y esas no son cuestiones que sean únicamente vinculadas a la parte económica. Ahí hay una cuestión, si tú quieres, normativa en términos culturales, ¿cierto? Bueno, y así sucesivamente. Y para responder la pregunta que hacía el colega ya, José, ¿cierto? Sí. Sí, o sea, en el fondo
claro, como decía la Telo, no se puede retroceder, entre comillas, pero sí se puede cambiar el ritmo, que sería como lo que yo podría responder ahora así en frío, porque, digámoslo así, el tiempo no cambia si uno quiere, ¿no? Son las percepciones y las formas de articular ese tiempo las que hacen la diferencia, ¿no? Uno podría decir, siempre hay una dimensión irreductible del tiempo en que el tiempo corre, digamos, ¿no? Pero lo que nosotros estudiamos dentro de los estudios temporales, diría yo, es más bien cómo se periodiza el tiempo, cómo se ritmifica, no sé si es la palabra correcta, pero cómo se vuelve algo captable, en el fondo. Y que genera percepciones que no son percepciones, por decirlo así, inoperativas, sino que son altamente activas. Tú puedes tener una percepción del tiempo que a lo mejor no es coherente objetivamente con tu tiempo, entre comillas, ¿no? Pero esa percepción es real, ¿no? Opera realmente. No sé si me explico con eso, ¿sí? Pero entonces, de nuevo, obviamente la desaceleración ahí en ese caso no es que sea una mirada contraria a la aceleración. De hecho, puede ser complementaria en algunos casos. Voy a poner un ejemplo que quizá un poco tramposo, pero si uno piensa en la adquisición de derechos de descanso, ¿sí? Por trabajadores que no tenían antes, por ejemplo, vacaciones, no es solo una conquista, comillas, para el trabajador, sino es también un uso funcional para que la gente pueda adecuarse dentro de un sistema laboral, ¿no? Si no puedes tener gente trabajando todo el tiempo. Esa es un poco la síntesis. Entonces, requieres, comillas, apretar el freno para poder seguir después andando. Eso es lo que nos pasa a todos, ¿no? No podemos estar los 12 meses trabajando porque no es funcional, no solamente por nosotros, sino porque la propia institucionalidad no funcionaría sin eso. Entonces, no es una dicotomía tan fuerte. Por eso yo diría que hay que evaluar hasta dónde llega ese régimen temporal para poder decir que primero se constituye como tal, ¿no? Que no es simplemente una diversidad de ritmos como la vamos a encontrar siempre. O sea, eso no constituye un régimen, ¿no? La diversidad entre estar viviendo más acelerado o vivir menos acelerado dependiendo de ciertos contextos, sino que aquellos tres elementos que te contaba anteriormente, ¿no? Como que mencionaba a partir de la repetición, ¿cierto? De la articulabilidad y la gobernabilidad o administrabilidad del tiempo, creo que al menos ayudan a pavimentar el camino para entender cómo se constituye ese régimen como una cosa identificable, diría yo. Bueno, como el tiempo corre, ya se nos acabó. Muchísimas gracias, en primer lugar, Felipe, por la generosidad de venir a exponer tu trabajo, a las personas que organizaron esta instancia, al ISUC por acogerla, a Matías y Darío también por su aporte, y a todos quienes asistieron y aportaron con su atención y sus preguntas. Esperamos que esta sea la primera de otras, ¿no? De otras muchas, y recordamos la invitación a mirar, entrar en el sitio web del núcleo teoriasocialhoy.org y empezar a participar en esa red. Y también a leer este muy sugerente libro recién publicado. Eso. Muchísimas gracias. Que estén muy bien.